¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué bendición, qué lindo es poder encontrarnos un sábado más en casa, ¿no? Siempre es bueno poder venir a la casa de Dios, a nuestra casa, a agradecer, a adorar, pero también a aprender y a crecer juntos. Así que le damos gracias a Dios, ¿no? Por esta nueva oportunidad que tenemos para eso, para seguir adorándole como familia, para seguir creciendo juntos, para seguir sanando juntos, porque venimos a un lugar como este también a que Dios sane nuestras heridas, pero sobre todo venimos a este tiempo en familia para seguir conociéndole más a Él y para seguir fortaleciendo nuestra relación con Él. Entonces hoy vamos a estar continuando con esta serie que hemos venido trabajando ya por varias semanas. Es el sexto tema que vamos a desarrollar hoy de esta serie que lleva por título Dios de milagros, ¿sí? Creo que todos hemos estado siendo muy bendecidos por Dios a través de esta serie, de lo que hemos estado aprendiendo semana a semana. Entonces, a manera de resumen, y voy a ser muy breve, solamente como para ponernos en contexto, aquellos que nos visitan la primera vez, las últimas semanas hemos estado hablando en primer lugar sobre milagros de paz, y allí en esa oportunidad estuvo Ire con nosotros hablándonos sobre esa paz sobrenatural, esa paz incomprensible aún en las peores circunstancias, en los peores desiertos de la vida, una paz que solamente proviene de Dios. Nosotros, aunque nos esforcemos mucho, aunque intentemos con nuestras fuerzas y nuestros recursos, no podemos hacer que esa paz venga a nuestras vidas, sino que solamente es un milagro que está disponible para nosotros a través de Cristo Jesús. En el segundo tema estuvimos hablando sobre milagros de sanidad, esa sanidad integral, sanidad en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones, en las finanzas, sanidad espiritual, en fin, esa sanidad que está disponible para nosotros a través de Cristo, no solamente en un plano físico, sino que es una sanidad que inicia en lo profundo de nuestro corazón, es una sanidad que va desde adentro hacia afuera. Después estuvimos hablando sobre el milagro de regresar a casa. Es ese momento en el que el Espíritu Santo nos lleva a tomar conciencia. Es el momento en el que reaccionamos y en algún punto de nuestra vida decimos: wow, Dios, no era por aquí, este no era el camino, y tomamos la decisión de regresar de nuevo a casa, a los brazos de papá, a una relación con Él, y analizábamos cómo este regresar a casa podría tener diferentes matices para cada uno de nosotros. Y la semana anterior teníamos como invitado a Guille, que también estuvo compartiendo un excelente mensaje. Él nos hablaba sobre el milagro de la salvación, ¿sí? Básicamente recordamos que la salvación es un milagro porque es algo que solamente Dios puede producir. Es un regalo de Dios para nosotros. No depende de lo que yo puedo hacer, sino que depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nada más, lo aceptamos por fe, lo abrazamos y lo vivimos y damos gracias a Dios por eso. Entonces, continuamos. Hoy vamos a estar hablando sobre un milagro más. Pero antes de revelar el tema de hoy, me gustaría iniciar haciendo la siguiente pregunta. No tienen que levantar la mano, pero es para que iniciemos todos reflexionando y analizando un poco sobre esta pregunta. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo siempre me incluyo, nos hemos sentido ofendidos por alguna persona o por algunas personas en algún momento de nuestras vidas? Ese momento en el que alguien dice algo o hace algo o tiene una actitud donde nos mira de una forma diferente y sentimos que esos son como balas que se disparan en contra nuestra y que nos hieren y nos lastiman en lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Yo creo que todos hemos estado allí en algún momento de nuestras vidas, y si nos pusiéramos a anotar todos esos momentos en donde hemos sentido o donde hemos sido ofendidos por alguien, se nos acabaría el papel del mundo para anotar todo lo que en algún momento nos pegó durísimo en el corazón, ¿sí? Quizá alguien hizo un comentario que no nos gustó mucho, que nos hizo sentir verdaderamente mal.
alguna broma capaz de mal gusto, se refirió a nosotros de una forma que nos hizo sentir incómodos. Quizá alguien no supo guardar ese secreto que con tanto amor y tanto cuidado le confiamos, y entonces sentimos que nos traicionaron. Quizá nos metieron en algún problema, ¿sí? Nos involucraron en algún conflicto y nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que estar pagando las consecuencias de esto? ¿Sí? Quizá alguna infidelidad, algún abandono, algún abuso, ¿sí? Quizá alguien nos falló en algún momento de nuestra vida o nos dieron la espalda cuando más le necesitábamos. Alguien no nos valoró, alguien nos ignoró y cómo duele, ¿sí? Cómo se siente eso aquí en nuestro corazón, ¿sí? Y nuevamente, todos sin excepción, en algún punto de nuestra vida hemos sido ofendidos y hemos sentido cómo nos hieren y cómo nos lastiman, ¿sí? Y esto ha ocurrido en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Cuando estábamos chicos en el colegio, luego en el liceo, quizá en la facultad, en la relación de noviazgo, luego ya en el matrimonio, en el trabajo, en la familia y a veces hasta en la iglesia mismo. Hemos sentido cómo nos lastiman y cómo otras personas a veces tienen alguna actitud hacia nosotros que nos dolió, que nos hirió, ¿sí? Podría ser que lo hayan hecho con intención o no, ¿sí? Porque algunas personas son bastante intencionadas en lo que hacen, ¿sí? Definitivamente son conscientes del daño que sus acciones podrían ocasionar en otras personas, ¿sí? Pero otras veces nosotros tenemos una tendencia natural a ser impulsivos, ¿sí? Y muchas veces ignoramos las formas en las que nuestra reacción o nuestra actitud podría ofender, herir o lastimar a otras personas. La pregunta que surge para nosotros, y es la pregunta que nos hacemos en este punto: ¿qué hacemos nosotros con las ofensas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las acumulamos? ¿Las vamos guardando? ¿Las vamos anotando de a una, esperando el momento de que llegue la venganza? Así nos frotamos las manos. Algunas veces esperando ver cómo Dios va a hacer pagar a esos que nos lastimaron. Dejamos que hagan nido en nuestro corazón, que echen raíces profundas y nos conviertan en personas que siempre están tristes y amargadas. Les permitimos a esas ofensas que gobiernen nuestra vida, que nos impidan avanzar, que definan quiénes somos, que definan lo que somos, que controlen nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. O las traemos a la cruz, a los pies de Jesús, y le decimos: Señor, ayúdame a sanar. Dios, ayúdame a perdonar. Dios, ayúdame a pasar la página para empezar a escribir un capítulo nuevo en mi vida. El tema de hoy se titula El milagro del perdón y tiene que ver con ese momento milagroso en el que Dios nos provee las fuerzas necesarias para poder tomar la decisión de perdonar a quienes nos han lastimado. ¿Sí? Yo sé que muchas veces, y lo digo por experiencia, perdonar a quienes nos han ofendido, principalmente cuando la ofensa nos lastimó profundamente, no es algo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? No es algo que a veces digamos, voy a ir a pedirle perdón a esta persona o voy a ir a perdonar a esta persona. ¿Sí? A veces queremos hacer lo opuesto, ¿sí? Y agarrarles del cuello y ver cómo, es que es un coraje lo que nos da a veces, ¿sí? Otras veces perdonar ni siquiera es algo que nosotros podemos hacer. Estamos tan lastimados, estamos tan heridos que no tenemos fuerzas para hacerlo.
No nos da. No solo no queremos, sino que aunque quisiéramos, no podemos hacerlo. Pero cuando nosotros estamos frente a la cruz, allí a los pies de Jesús, y somos conscientes de lo que el sacrificio de nuestro Salvador significa en la cruz, y todos los milagros que ocurren en nuestra vida a partir de ese sacrificio y de nuestra fe en Jesús: salvación gratuita, perdón de pecados, vida eterna, paz incomprensible, ser adoptados como sus hijos, y la lista podría seguir. Cuando empezamos a analizar todo lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús, que por cierto es todo lo opuesto a lo que verdaderamente merecíamos, entonces se produce ese milagro que nos ayuda a entender que perdonar no siempre es algo que quiero hacer ni algo que puedo hacer, sino algo que debo hacer. Y entonces allí en la cruz yo puedo entregarle a Jesús aquello que me ha tenido en prisión, esclavizado por tanto tiempo, y de lo cual necesito despojarme para poder avanzar con libertad en mi vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Empieza con esta palabra: abandonen. ¿Sí? Otra versión lo que dice es: libérense. Dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este texto es para mí como cuando uno visita al médico, nos toca ir donde el doctor porque algo nos pasó, porque algo nos está doliendo, porque algo nos está lastimando. Necesitamos que nos atiendan para que esta dolencia desaparezca de nuestro cuerpo, y entonces estamos allí frente al médico, el que sabe, el doctor que ha estudiado, que conoce el cuerpo humano, y él empieza a darnos la lista de las cosas que debemos dejar de hacer para recuperarnos. No comas esto, no cenes tan tarde, no ingieras estos alimentos, procura descansar más. Y empezamos a recibir la lista de cosas que debemos hacer: practica más deporte, come más saludable, tómate este medicamento, y él nos va guiando sobre lo que tenemos que dejar de hacer y sobre las cosas que tenemos que empezar a hacer para sentirnos mejor, para recuperarnos, para estar más saludables. Este es el texto en el que Dios, el que sabe, el que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra mente, que conoce nuestro cuerpo, Él prescribe aquí, nos da la receta de lo que nosotros debemos abandonar, de lo que nosotros debemos dejar de hacer, y nos da la lista de lo que debemos empezar a hacer para experimentar libertad y sanidad. Nos dice todo lo que tenemos que abandonar y dice: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Perdón es al alma y al corazón lo que las medicinas son a nuestro cuerpo cuando estamos enfermos. Y a veces, para sacarnos ese dolor de encima, necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos dé las fuerzas que necesitamos y poder perdonar de corazón a aquellos que en algún momento dispararon algo contra nosotros y que todavía está alojado aquí en el corazón, causándonos muchísimo dolor. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que por los próximos minutos continúe hablándonos y sanando nuestras vidas nuevamente desde lo más profundo de nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu casa, Dios, adorándote, Señor, alabándote, dándote gracias por tu fidelidad, dándote gracias porque eres bueno siempre, Señor. En todo momento, Padre, tú eres bueno, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos acá esta noche juntos como familia, Dios, aprendiendo y creciendo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios,
Háblanos, Señor, guíanos, dirígenos, Espíritu Santo, pero sobre todo, sánanos, Dios, sana nuestros corazones. Esas heridas, Señor, que a lo largo de la vida se han producido, Señor, a través de las diferentes circunstancias, en las fricciones, Dios, de las relaciones que tenemos día a día, Señor, con personas que al igual que nosotros también son pecadoras, Dios. Ayúdanos a sanar, Dios, y que una vez más podamos recibir tu gracia, Señor, trayendo frescura a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Y que no salgamos de este lugar, papá, de la misma forma en la que entramos cuando cruzamos esas puertas. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, continuamos. Gracias, Santi. Para desarrollar el tema de hoy vamos a estar en el capítulo 7 del libro de Hechos. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia, es la historia de Esteban. Esteban es el primer mártir en la historia de la iglesia que murió a pedradas, sí. Lo agarraron a pedradas una multitud de personas que estaban enojadas, que tenían furia y odio en su corazón. No solo lo ofenden a Esteban, no solo lo insultan a Esteban y humillan a Esteban mientras él estaba testificando de Cristo, sino que terminan acabando con la vida de este joven, sí. ¿Cómo reacciona este hombre de Dios ante estas circunstancias? ¿Sí? ¿Cómo reacciona en sus últimos minutos de vida ante semejante ataque? Es lo que vamos a responder hoy. Y para ponernos un poco en contexto y entender mejor qué fue lo que ocurrió allí en Hechos 7, tenemos que irnos un poco atrás al capítulo 6 y leerlo. No lo vamos a leer todo acá, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Dice capítulo 6 que Esteban era un hombre, y esto es muy importante que le prestes atención porque tenemos que tenerlo en cuenta. Dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, ¿sí? Importantísimo. Esteban era alguien que estaba siendo usado por Dios para hacer muchos milagros en el pueblo. Y dice el texto que unos religiosos, unos fariseos, unos hombres que creían ser superiores por su mucho conocimiento, por su intelecto, se acercaron a Esteban seguramente llenos de envidia y empezaron a discutir con él, ¿sí? Empezaron a debatir con Esteban por las cosas que él estaban diciendo. Y esto para mí es muy importante de notar, resaltar y tenerlo siempre presente, porque muchas veces las personas nos ofenden al ver cómo Dios está bendiciendo nuestras vidas, ¿sí? Sienten envidia cuando Dios nos empieza a prosperar en el trabajo, cuando Dios empieza a prosperar nuestra familia, cuando Dios empieza a bendecir nuestro ministerio, y buscan la forma de ofendernos para sentirse siempre en un lugar de superioridad en cuanto a nosotros. Y esto es lo que está ocurriendo con Esteban, ¿sí? Al ver cómo Dios le está usando para su gloria, al ver cómo Dios le está guiando a hacer cosas nuevas, ofender y hacerse los ofendidos es muchas veces la forma que tienen para lidiar con todo lo que sienten, ¿sí? Entonces, estos agitadores que no podían hacerle frente a la sabiduría de Esteban, ¿sí? Ellos eran hombres muy intelectuales, pero Esteban no estaba hablando con sabiduría de hombres, él estaba hablando palabras de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso estas personas estaban asombradas y decían: bueno, ¿cómo hacemos para que se calle? ¿Cómo hacemos para que deje de hablar? ¿Cómo hacemos para que deje de testificar de Jesús? Así que empiezan a decir mentiras acerca de Esteban para arrestarle y llevarlo ante el consejo. Pero Esteban está lleno del Espíritu. No hay nada que puedan hacer para detener a este hombre. Él no se asusta. Esteban no retrocede, ¿sí? Más bien predica con valentía, se planta firme con autoridad, los confronta, y dice el texto que ocurre lo siguiente. Ahora sí vamos a leer capítulo 7 del 54 en adelante. Dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Y allí está, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios.
Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores les encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Sí. Pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando otros nos lanzan piedras? Continúa el texto, esto dice Esteban: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Qué aprendemos nosotros? Esta es una de las historias bíblicas que más desafían mi vida, y hay muchísimas lecciones para aprender del ejemplo de Esteban, pero yo voy a rescatar o voy a extraer de este texto y aplicarlo al mensaje de hoy 5 puntos o 5 principios que nos hablan sobre el milagro del perdón. Lo primero que quisiera mencionar, y como siempre van a ir apareciendo uno a uno en la pantalla, el milagro del perdón nace en la intimidad de nuestra relación con Dios. Es allí donde empieza a producirse ese milagro. Y aunque es una decisión personal, es algo que nosotros elegimos hacer. Nuevamente, hacerlo como Dios espera que lo hagamos solamente es posible por las fuerzas y el poder que Dios nos provee. Y eso ocurre cuando nosotros estamos llenos de Él, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahí dice en el 55a, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Están diciendo mentiras sobre él, lo van a llevar al consejo, quieren matar a este hombre, y lo que dice el texto es: Esteban lleno del Espíritu Santo. No es normal que alguien ore y bendiga a quienes están a punto de quitarle la vida. Eso es un milagro. Eso no es algo que humanamente nosotros podemos ni queremos hacer, ¿sí? Lo natural, lo que la cultura nos enseña desde que estamos chicos, es a pagar con la misma moneda, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, dice el refrán popular, seguramente una mala interpretación de Éxodo 21. Y eso era lo que creían los religiosos de aquel tiempo, ¿sí? Si nos pegan, pegamos; si nos insultan, insultamos; si no me responden, no les respondo. Hasta que vino Dios a esta tierra encarnado en la persona de Cristo, enseñándonos con su vida, con su ejemplo, con sus palabras, que en el reino de Dios es todo lo contrario. Y dice Jesús en Mateo 5, 38 y 39: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y dice en el 43 al 45: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Orar por quienes nos persiguen, ¿sí? Otra vez, eso no es algo que surge en nosotros de manera natural. No queremos hacer eso. No queremos bendecir a quienes nos calumnian. No queremos bendecir a quienes nos ofenden. No queremos bendecir a quienes hacen chisme de nosotros. No queremos bendecir a quienes nos insultan. Queremos todo lo contrario, pero no es lo que Jesús nos ordena. Y para poder hacerlo, precisamos primero estar llenos del Espíritu, y eso solo surge cuando tenemos una relación profunda con nuestro Señor, ¿sí? Allí es donde empieza a tejerse en nuestro corazón el milagro genuino de perdonar a quienes nos lastimaron, ¿sí? Y esto es importante, tenemos que prestar atención, porque si nosotros estamos debilitados espiritualmente, producto de una relación débil, de una relación pobre con Jesús, es probable que cualquier ofensa, por más pequeña que sea, va a tener la fuerza suficiente para entrar a nuestro corazón, va a alojarse allí, va a encontrarse cómoda allí en nuestro corazón, y va a provocarnos muchísimo daño, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu.
Por eso es que tenemos que estar firmes en Cristo, porque así blindamos nuestro corazón para que esos dardos malintencionados hagan pling, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús y no depende de lo que otros digan, sino de lo que Cristo ya dijo, ¿sí? Amén. Oh, muy bien. Dice 2 Corintios 3:18 en la traducción lenguaje actual: gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Sí? Es la manera de parecernos más a Jesús, nutrirnos de la palabra, fortalecer nuestra relación con Jesús. Y allí se va a empezar a nacer ese milagro de poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Número 1, el milagro del perdón nace en la intimidad de nuestra relación con Dios. Pero número 2, el milagro del perdón es posible cuando nuestra mirada está puesta en Dios y no en las personas. Esto es importante, ¿sí? Porque las personas fallamos, porque las personas nos equivocamos, porque las personas lastimamos con lo que decimos, con lo que hacemos, consciente o inconscientemente. Porque las personas cambiamos, a veces tenemos un estado de ánimo fluctuante y las emociones nos llevan a reaccionar de formas distintas y podríamos lastimar a otras personas cuando estamos en esos cambios constantes, porque somos inconstantes a veces en lo que decimos. Pero Dios dice su palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Él permanece fiel siempre y no nos falla, aunque el mundo entero nos dé la espalda, ¿sí? Y esto fue lo que hizo Esteban, dice el 55, pero en la parte B, fijó su mirada en el cielo. Allí estaban sus ofensores, tratándolo mal, ¿sí? Y dice, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Allí está Esteban mirando al cielo con su mirada fija en Cristo Jesús, y eso le permitió a él ver más allá de lo que sus ojos naturales podían ver. Esteban vio con ojos espirituales. Y esto es algo que nosotros tenemos que absorber hoy, porque solo cuando nuestra mirada está fija en el cielo, ¿sí? En un Padre que nos ama, en un Padre que cuida de nosotros, en un Padre que no es fluctuante como nosotros, que permanece a pesar de nuestra infidelidad. Solo cuando estamos con nuestra mirada fija en Cristo Jesús, sabiendo que nuestra identidad está en Cristo, en lo que Él dice que somos y no en lo que otros me dijeron o en lo que otros me hicieron. Cuando mi mirada está fija en el cielo y entiendo que mi vida, mi futuro y el de mi familia están en manos de Dios, que sus promesas siguen vigentes para mi vida, que mi futuro no está en manos de mis ofensores, solo entonces, a pesar de las ofensas, nosotros podremos contemplar la gloria de Dios y ver un propósito mayor en nuestra vida, aún en medio de la peor traición y de la peor ofensa, ¿sí? Podemos ver más allá de eso y entender, Señor, esto tiene propósito para mi vida. Esto no es en vano, Dios. Estás fortaleciendo mi carácter, Señor. Estás madurándome, Dios. Estás ayudándome a depender más de ti, a conocerte más. Y en medio de esta situación hay un propósito mayor para mi vida. Ayúdame a verlo, Señor, a mantener mi esperanza puesta en vos y no en las personas que están lastimándome de la forma en la que lo están haciendo. Ahora surge esta pregunta que es probable que muchos de nosotros nos la hayamos hecho en algún momento, ¿sí? Cuando Jesús dice allí en Mateo 5:39, que lo leímos hace un rato, que debemos volver la otra mejilla a quienes nos golpean y nos agreden y nos ofenden, ¿significa que debemos permitir que otras personas abusen de nosotros? En todas las áreas, porque existen múltiples tipos de abusos, ¿sí? No solo físico, sino espiritual, psicológico, emocional. Tenemos que permitir que las personas abusen de nosotros y nos ofendan con sus actitudes, con su forma de ser, no se trata de esto. Dios nos ama demasiado
como para que nosotros permitamos que otros minimicen el valor que Dios nos otorga en Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Ser seguidor de Cristo no significa que debemos permitir el abuso y el maltrato de otros. Lo que Jesús está diciendo es: si alguien te ofende, no tienes que reaccionar de la misma manera. No podemos. Un hijo de Dios, alguien que está lleno del Espíritu, alguien que tiene su mirada fija en el cielo, está llamado a reaccionar de una forma distinta cuando recibe ofensas de otros, ¿sí? Es otra actitud, es con sabiduría, es con astucia, es con las fuerzas de Dios. Y muchas veces la forma de responder sabiamente ante los abusos y los ataques de otros es apartándonos de aquellos que nos hacen daño, es tomando distancia de aquellos que nos lastiman, que nos hieren constantemente, ¿sí? Y cuando nosotros estamos allí con la mirada fija en Cristo, podemos ver aún aquellos que nos ofenden con una lupa diferente, ¿sí? Porque la lupa social, cultural del mundo tiene juicio, ¿sí? Pero la lupa de Cristo Jesús nos permite mirar a otros con gracia a veces, con amor, con compasión, con misericordia, porque no estamos viendo otra cosa sino pecadores que, al igual que nosotros, necesitan desesperadamente la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Para hacerlo de la forma correcta necesitamos no solo estar llenos del Espíritu Santo, sino mantener nuestra mirada fija en nuestro Salvador Cristo Jesús. Número 1, el milagro del perdón nace en la intimidad de nuestra relación con Dios. El milagro del perdón es posible cuando nuestra mirada está puesta en Dios y no en las personas. Y número 3, el milagro del perdón es posible cuando descansamos en que la justicia le pertenece a Dios. ¿Sí? Es cuando yo entiendo que nosotros no somos parte de los Avengers, ¿sí? Nos encantaría hacerlo, ¿sí? Nos encantaría ser un personaje de la saga, ¿cierto? Más a los que son fans de la serie, pero nosotros no somos parte de los Avengers. No estamos llamados a ser los vengadores en nuestra sociedad, ¿sí? No es mi derecho, no es mi trabajo, no es mi misión, no es mi propósito hacer que otros paguen por lo que me hicieron. A eso no me llamó Cristo Jesús. A eso no fue llamada la iglesia. Y Esteban es un ejemplo de cómo reacciona él cuando le están quitando la vida. Uno probablemente buscaría piedras más grandes para ver a quién se la pego primero. Y Esteban dice: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. No les cuentes esta ofensa porque no saben lo que hacen, ¿sí? Cuando yo descanso en que Dios es quien se va a hacer cargo y quien va a hacer justicia, me es posible perdonar con mayor facilidad, porque yo dejo en sus manos lo que solamente a Él le corresponde hacer. Yo se lo entrego al Señor. Señor, yo no tengo la capacidad, no puedo hacer eso, Señor, te lo entrego. Y eso significa que yo traslado la carga de mis hombros a Cristo Jesús y le digo: Señor, hazte cargo de esto porque yo no puedo. Y ojo, no estoy diciendo que nunca vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Cuando yo digo que de la justicia se encarga nuestro Señor, no me estoy refiriendo a que tenemos que tomar una actitud de huir siempre. No se trata de tomar una actitud de escondernos siempre. No se trata de tomar una actitud de evadir el conflicto y de no pelear nuestras batallas. Porque la vida es dura y a veces nos lleva por callejones difíciles de los cuales no podemos escapar. Dios no espera que huyamos en esos momentos, sino más bien que nos plantemos firmes en el campo de batalla, confiando en que Dios está a nuestro lado. Que algunas batallas Él las va a pelear por nosotros. Hay historias en la Biblia de batallas que peleó Israel, donde Dios les decía: ustedes quédense allí, ustedes quédense mirando, ustedes no tienen que hacer nada, yo voy a pelear batalla por ustedes.
Pero hay batallas donde Dios va a pelear con nosotros, donde Él le dijo al pueblo de Israel: salgan, peleen, enfrenten a sus enemigos y yo voy a estar con ustedes. Por nosotros y con nosotros a veces. No podemos tomar una actitud escapista a veces ante el conflicto. Necesitamos plantarnos al frente y decir: Señor, tú estás conmigo en este momento, Dios. Pero no podemos perder de vista que a fin de cuentas la justicia queda en manos de Él, ¿sí? Y que aun cuando la justicia de este mundo es deficiente y falla, ¿sí?, la justicia de Dios es perfecta y llega en su oportuno tiempo, aun si nosotros no podemos llegar a verla o no la percibimos de la forma en que quisiéramos, ¿sí? Esto es lo que dice Hechos nuevamente: lo sacaron a empellones, empezaron a apedrearlo, le encargaron sus mantos a un joven Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, ¿sí? Esto a mí me explota la cabeza. Esto a mí me desafía demasiado, ¿sí?, a vivir mi cristianismo de una forma diferente, ¿sí? Solamente alguien que tiene su mirada en Cristo, que está lleno del Espíritu Santo y que sabe que la justicia es de Dios, puede reaccionar de forma contracultural ante sus agresores, bendiciéndoles en lugar de maldiciéndoles, ¿sí? Únicamente alguien que tiene al Espíritu Santo metido en su corazón, lleno de Él, ¿sí? Dice Romanos 12, 19, 21: no tomen venganza, hermanos míos, dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, esta es la astucia del reino, ¿sí? Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, ¿sí? Dios se encarga. Nosotros tenemos que vivir de forma distinta y vivir como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó con su ejemplo a vivir, ¿sí? El milagro del perdón se produce en la intimidad de nuestra relación, se produce cuando nuestra mirada está puesta en Cristo y no en la gente, se produce cuando descansamos en que la justicia le pertenece a Dios. Y 4, el milagro del perdón es posible cuando tomamos la decisión de mirar hacia el futuro, ¿sí? Es pasar las páginas tristes de la vida, ¿sí? No podemos quedarnos mirando hacia atrás, sino viendo hacia el futuro con esperanza, ¿sí? Dice el 59b: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu, ¿sí? Es poderoso. Esteban tenía su confianza completamente puesta en Dios. Esteban no dudaba de que Cristo estaba cuidando de él y que cuidaría de él siempre. Entonces ya en ese momento allí, Esteban no está pensando en lo que pasó ni en lo que está pasando. Esteban está pensando en lo que sigue. Señor, recibe mi espíritu. Esteban ya no está pensando en lo que deja atrás, sino que está pensando en lo que tiene por delante. Es una actitud muy diferente y nosotros necesitamos adoptarla así y empezar a vivir de esta forma. No quedarnos siempre en lo mismo. Entender que el Señor quiere llevarnos a un lugar distinto, ¿sí? Y por Cristo Jesús, a través del perdón, nosotros podemos empezar a escribir páginas en blanco en la historia de nuestra vida, ¿sí? Y a veces Dios nos permite llegar ahí, a ese punto, a ese lugar que tanto dolor nos provoca, simplemente para empezar a conducirnos hacia un nuevo propósito que Él tiene en nuestra vida, o encaminarnos de nuevo al propósito que siempre tuvo para nuestra vida, ¿sí? A nuevos comienzos, a nuevos destinos, a nuevas relaciones, a nuevas etapas. Y Dios ya está haciendo eso en nuestras vidas hoy, pero a veces estamos tan enfocados en el dolor, en la traición, en la ofensa, que no le damos la chance a Dios de decir: Señor, aquí estamos, Dios, llévanos hacia lo que tú tienes ya planeado para nosotros de aquí en adelante. Esteban sabía que ese momento no era su fin, sino el principio de un nuevo capítulo en su vida. Y muchas veces, preste atención a esto, para que venga lo nuevo, nosotros necesitamos morir a algo. No físicamente, pero hay muchas cosas a las que necesitamos morir hoy para decirle: Señor, aquí estoy, llévame a lo nuevo que tienes para mi vida.
No quiero seguir aferrado a esto, no quiero seguir aferrado a mi pasado, no quiero seguir viendo hacia atrás, no quiero seguir viendo a mis ofensores, Señor. Quiero morir a esto, Dios, y que me lleves hacia lo que tú tienes para mi vida de aquí en adelante. ¿Sí? Y esa es la actitud de Esteban en este momento. Señor, recibe mi espíritu. Seguido de eso murió. ¿A qué tenemos que morir hoy nosotros para poder empezar a vivir en aquello nuevo que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Escribe este hombre, Simón Wiesenthal, nacido en 1908, un hombre judío, vivió en lo que actualmente se conoce como Ucrania, fue conocido como el Casanazis. ¿Sí? Creo que en alguna oportunidad les compartí esta historia. Él estuvo preso en un campo de concentración en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, y en ese tiempo su padrastro y su hermano fueron asesinados, ¿sí? Mientras ellos estaban ahí. Así que este hombre logra sobrevivir, pero tiene mucha sed de justicia, ¿sí? Y una vez liberado de allí, él dedica la mayor parte de su vida a cazar criminales de guerra nazi. Pueden buscar su historia en el internet. Criminales de guerra que habían podido escapar de alguna forma y que estaban fugitivos, ¿sí? Y él de alguna manera ayudaba a las autoridades, los localizaba para llevarlos ante la justicia, ¿sí? A eso dedicó sus fuerzas. Murió en el 2005, pero él entendió la vida desde otra perspectiva, y en algún punto de su vida él pudo perdonar a sus ofensores, ¿sí? Y allí escribió el libro titulado Los límites del perdón. Y él relata cómo una vez una mujer en su congregación se le acercó un día y la mujer le hizo una pregunta. Era una madre soltera, ella se había divorciado y trabajaba para mantenerse a ella y a sus 3 hijos, ¿sí? Así que la mujer le preguntó esto, le dijo: desde que mi marido nos abandonó, cada mes yo tengo una batalla para poder pagar mis deudas. He tenido que decir a mis hijos que no hay dinero para ir al cine, ¿sí? Que no hay dinero para ir a comer afuera, que no hay dinero para esa ropa, para esos championes. No puedo, ¿sí? Mientras tanto, él vive holgadamente con su nueva esposa. ¿Cómo me puedes pedir que le perdone? En tu libro, le preguntó ella a este hombre. Esta fue su respuesta: no te pido que le perdones porque piense que lo que hizo fue aceptable, ya que no lo fue. Sin duda fue egoísta y mezquino. Te pido que perdones porque no merece vivir en tu cabeza, ni mucho menos que por su culpa te conviertas en una mujer enojada y amargada. Me gustaría verlo emocionalmente fuera de tu vida en la misma medida en la que ya lo está físicamente, pero veo que todavía piensas en él. Cuando te acuerdas de él con resentimiento, no le haces ningún daño a él, el daño te lo estás haciendo a ti. Cuando nosotros decidimos y elegimos retener eso que Dios nos ha dado, esa oportunidad que Dios nos da de perdonar a otros con el fin de castigar a nuestros ofensores, no lo perdono porque cuando nosotros tomamos esa decisión, quienes nos hacemos más daño somos nosotros, quienes nos lastimamos más somos nosotros, quienes sufrimos más somos nosotros. Muchas veces estas personas ya ni se acuerdan de nosotros, ni les importa, ni piensan en nosotros, ¿sí? Y nosotros seguimos lastimándonos una y otra vez, recordando lo mismo, pensando en lo mismo, trayendo lo mismo y eligiendo no perdonar a estas personas. Estar ofendido nos atrapa, nos paraliza, nos ata al pasado, pero el perdón genuino que nace en el corazón abre puertas para cosas nuevas de parte de Dios para nuestra vida. Y termino con este es el número 5. Allí van a estar los 4, han aparecido en pantalla y están en el bosquejo también en la web. Dice el 5: el milagro del perdón es posible. Esta es mi favorita: cuando recordamos que en Cristo ya Dios nos perdonó a nosotros. Otra vez, es que la deuda está en cero. Es que por Cristo Jesús no le debemos nada a Él. Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos limpió, Él no se acuerda más de nuestras ofensas. Le pido a Santi si me ayuda con la guitarra. Dice el 60, versículo, Hechos 7:
Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? ¿Sabe qué está haciendo Esteban? Él mismo está intercediendo delante de Dios por sus ofensores, por sus detractores. ¿Sí? Me imagino a Jesús al lado del Padre también allí intercediendo por nosotros. Papá, no le tomes en cuenta sus pecados, no le tomes en cuenta sus ofensas, no le tomes en cuenta sus latigazos, no les tomes en cuenta sus clavos, Señor. Perdónalos, Dios, que te conozcan, Señor. Es como si Esteban dijera: Señor, de la misma manera en que no has tomado en cuenta mis pecados, no tomes en cuenta sus pecados. Señor, de la misma manera en que has derramado tu gracia sobre mi vida, hazlo sobre sus vidas. Estas fueron las palabras de Jesús cuando le enseñaba a sus discípulos a orar: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Así es en el reino. C.S. Lewis escribió lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en nosotros. Eso se trata. Eso es todo. No hay nada más que decir. Cristo en la cruz se llevó todas nuestras deudas, toda nuestra deuda para siempre. No hay nada que le debamos. Y cuando nosotros no somos conscientes del tamaño de la deuda que se nos perdonó, cualquier ofensa se vuelve imposible de nosotros de perdonarse. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en la cruz, todo lo que Cristo hizo allí por nosotros. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de esta historia y que deja al descubierto la grandeza del perdón, del amor y de la gracia de Dios sobre nosotros los pecadores? No sé si usted notó allí en el versículo 58 que había un hombre recibiendo la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban, ¿sí? Este era el incitador, el provocador, el perseguidor de cristianos, el asesino de cristianos. Dice el 58: un joven llamado Saulo. Saulo estaba allí. Saulo se iba a convertir en la persona que Dios iba a usar para llevar su evangelio a las naciones, el apóstol Pablo. ¿Sí? Vaya que Dios escuchó la oración de Esteban. ¿Sí? No le tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Y de ese grupo de asesinos estaba uno de los misioneros más grandes de la historia, en la historia de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Sorprendentes. Yo concluyo con esto. Cuando el texto dice que Esteban vio la gloria de Dios, es difícil que nosotros podamos describir qué fue lo que Esteban vio. ¿Qué vio allí? Él dice el texto que Esteban vio la gloria de Dios. Y como han escrito varios comentaristas bíblicos, cualquier especulación con respecto a este tema no sería una interpretación tan exacta de lo que el texto dice. Pero lo que sí podemos decir nosotros cuando leemos este pasaje es que fue algo tan hermoso lo que Esteban vio, fue algo tan sublime, fue algo tan sobrenatural, fue algo tan milagroso, que Esteban no tuvo tiempo ni fuerzas para enfocarse en sus agresores. No tuvo tiempo para esto. Y es significativo que, a diferencia de otros textos de la Biblia que describen a Cristo sentado a la derecha del Padre, en esta oportunidad el texto describe que Esteban lo mira de pie al lado del Padre. ¿Sí? Y ese no es un detalle menor. De ahí podemos desprender algunas enseñanzas. ¿Sí? Nos recuerda que en nuestros momentos de crisis, en nuestros peores momentos, ¿sí? Cuando más estamos siendo vulnerables, ¿sí? Cuando más nos sentimos traicionados, dolidos, abandonados, tenemos que recordar que nuestro Señor, nuestro Salvador, está de pie al lado nuestro. Él
está dándonos ánimo en este momento. Él está dándote ánimo en este momento. Él está sosteniéndote en este momento. Él está dándote esperanza en este momento. Él está intercediendo por nosotros en este momento, y confiamos en que nuestro Salvador reacciona con compasión cuando sus hijos están en problemas. Dios no pasa por alto ningún abuso, ninguna injusticia, ¿sí? Él está aquí justo ahora con nosotros, sosteniéndonos. Aun si sentimos que nos dieron la espalda, ¿sí? Él está con nosotros. Cuando nos ofenden, esa ofensa es como si fuera para Él. El otro día escuchaba a alguien que hablaba sobre la honra, ¿sí? Sobre tener cultura de honra. Y esta persona decía cómo a veces tendemos a recibir la honra que otras personas nos dan y nos la quedamos nosotros. Pero esa honra no nos pertenece a nosotros, y cuando alguien bien intencionado se acerca y nos honra de alguna manera, nosotros tenemos que tomar esa honra, juntarla y llevarla a la cruz, llevarla a Cristo Jesús. Él es el único que merece la honra y la gloria. Pero de la misma forma, cuando alguien no nos tira flores ni honra y nos tira piedras y odio, yo también tomo esas piedras y se las llevo a Cristo Jesús, se las entrego a Él. Señor, haz algo. Puedes ayudarme más en este momento y puedes hacer más de lo que yo podría hacer. Pero también nos recuerda a Cristo al lado del Padre, que es Jesús quien presenta nuestro caso siempre. ¿Qué abogado tenemos? Nosotros no estamos solos. Tenemos un defensor delante de nuestro Padre, se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y a veces ocurren cosas difíciles para que algo mejor venga, ¿sí? Y en esta oportunidad fue necesario que Esteban muriera para que la iglesia despertara. Porque después de allí lo que se vino fue una gran persecución para la iglesia. Y lo que dice el texto es que la iglesia empezó a hacer lo que Dios había determinado desde Hechos 1, capítulo 8, pero la iglesia estaba muy cómoda y tuvo que venir Hechos 8, capítulo 1, para que a través de la persecución su iglesia fuera a predicar el evangelio a través de las naciones. Y hay situaciones que vivimos hoy que no nos gustan, que no nos agradan, pero es allí donde la semilla va a morir, va a entrar en la tierra, va a echar raíces y va a empezar a florecer algo nuevo en nuestra vida. Y tenemos que confiar que en esta crisis, que en esta situación, Dios está con nosotros, que nuestro dolor no solo se convertirá en nuestra propia inspiración, sino que va a ser la inspiración de muchos otros para hacer luz en un mundo ungido de verdaderas buenas noticias. Dios está con nosotros. Él nos ayuda en este momento. Así que vamos a terminar orando. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar juntos. Este es un tiempo de intimidad entre nosotros y Dios. Lo que aquí va a ocurrir, ninguno de nosotros va a poder darse cuenta, porque el único que conoce nuestros corazones es nuestro Señor. Así que yo quiero desafiarte a que en esta oración, con corazón genuino, le digas: Señor, si tengo que perdonar a alguien, muéstrame por favor a quién, Señor. Muéstrame, Dios. No quiero guardar rencor en mi corazón hacia nadie, Señor. No quiero guardar resentimiento en mi corazón hacia nadie, Señor. No quiero seguir dándole el control a alguien de mi vida para que me domine y me gobierne, Señor, a partir de algo que en el pasado me hizo. No quiero entregarle ese derecho, no quiero cederle ese derecho. Esa voz, Dios, a quien le pertenece mi vida, no es a aquellos que me ofendieron. Y que Dios nos muestre, que Dios traiga a esa persona a nuestra mente, Señor. Y que le pidamos allí mismo: Señor, y dame las fuerzas, Dios, porque no las tengo, Señor. Es algo que no quiero hacer, Dios, pero dame las fuerzas por tu Espíritu Santo, Dios, para soltar, Señor, para otorgar perdón como tú me has perdonado a mí, Señor, para pasar la página de mi vida y empezar a escribir un nuevo capítulo, Señor. Que a partir de este momento, Señor, el milagro del perdón empiece a tejerse en nuestros corazones, Dios. Te lo rogamos, Señor. No sé cuánto puede tomar, Dios, esa sanidad para poder atrevernos, Señor, a hacer lo que debemos hacer.
pero nos comprometemos, Señor, al igual que hizo Esteban, a orar, Señor, mientras nos lanzan piedras, papá. A orar una semana, a orar un mes, a orar el tiempo que sea necesario, Dios, para que nuestro corazón sane, Señor, y que un día podamos acercarnos a esa persona, si nos lo permite, Señor, porque si ya no hay posibilidad de hacerlo, Dios, pero que el momento, Señor, llegue en el que podamos decir: papá, perdono de todo corazón, Señor, y decido, elijo, Señor, no vivir más aferrado, aferrada, prisionero, prisionera de mi pasado, Señor, producto de algo que me ofendió anteriormente. Señor, te lo entrego, Dios. La justicia está en tus manos, Señor. Oramos más bien para que derrames gracia, para que derrames misericordia, para que estas personas puedan reaccionar también, Señor, para que puedan abrir sus ojos, para que puedan volverse a ti, Señor, y al igual que Saulo, Señor, que el joven Saulo, puedan verte de una forma tan real y genuina, Señor, que se conviertan en los próximos que tú vas a usar, Señor, para llevar tu evangelio a las naciones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, la sabiduría, la gracia, Señor. Inúndanos de tu amor para perdonar como tú nos perdonaste. Sana nuestras heridas, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Sánanos, Dios. Te lo rogamos, Padre. Queremos vivir en libertad, esa libertad que Cristo nos ofrece. Vivir atados al pasado, Señor, es pisotear tu sacrificio en la cruz, porque tú no moriste para que vivamos esclavos del pasado, Señor. Moriste para hacernos libres, para llevarnos a un nuevo futuro, a nuevos proyectos, a nuevas metas, a nuevas relaciones, a nuevos destinos. Sánanos, Dios, y ayúdanos a salir adelante. Te lo rogamos, Dios. Quebrántanos en el nombre de Jesús, papá. Y si somos nosotros, Dios, quienes estamos en el otro lado de la línea, tirando piedras, ofendiendo, Señor, guerreando con alguien, Señor, haciéndole la vida de cuadritos, papá, te pedimos perdón primero a vos, Señor, y ayúdanos también a tener el valor de acercarnos a estas personas y pedirles perdón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Bendigo su vida, su familia, sus finanzas, su salud física, sus relaciones, su matrimonio, Señor, sus ministerios, sus proyectos de vida. Sopla vida, potencia, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Gracias por traerlos hasta acá con un propósito, Señor. Llévalos con bien de vuelta a su hogar, Padre, y que podamos seguir experimentando tu amor, tu gloria, tu poder, tu gracia y tu misericordia, Señor, por lo que resta, Señor, de esta jornada, de este fin de semana, Señor, y de aquí en adelante, Padre, hasta que nos encontremos cara a cara un día, Dios. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el poderoso nombre, ese nombre que está sobre todo nombre, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.